Este programa es presentado por Quickex.net. Envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador a través de su página web www.quickex.net. Llegó el momento del día donde nuestro agente económico, José Gabriel Arapé, te compartirá sus conocimientos para comprender la economía. Una hora de datos, teorías y cómo llevar a la práctica sin caer en el despilfarro de tu propio dinero. Aprende de finanzas, consumos, negocios, presupuestos y educación financiera en el primer podcast económico de nuestro país. Prepárate para escuchar las declaraciones en esta agencia, donde se hablará solo economía, con José Gabriel Arapé. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía. Como en todos los programas hablamos de finanzas, economía, negocios y todos aquellos recursos que te lleven a ti a poder lograr mayores niveles de libertad y de independencia financiera. Como siempre les digo, no es que la libertad financiera la tienes o no la tienes, sino es un número que tú vas escalando y que puede trascender tu propia vida, porque además tú puedes trasladarla a tus hijos y a tus nietos y seguir garantizando las generaciones futuras con ello. Hoy tenemos un programa muy especial. Por supuesto, llegamos a ustedes por Street Radio 96.9 FM, @la radio podcast. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en vivo en YouTube y en Twitch, si tienes una computadora cerca y quieres ver, porque si me estás escuchando desde la radio, solamente es el audio, obviamente, pero también puedes ver lo que acá está sucediendo a aquellas personas que les gusta más lo audiovisual, que les gusta en el medio todo ese tema. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy interesante. Vamos a hacer una radiografía de un negocio exitoso de la nueva economía en Venezuela. Así lo he querido enfocar en el día de hoy. Pero primero quiero darle algunos consejos para nuevos emprendedores, personas que tienen ideas innovadoras que quieren poner dentro del mercado venezolano. Es importante, yo siempre les recuerdo la diferencia entre un emprendimiento y un comercio. Cuando tú agarras y vas a, no sé, el mercado del cementerio y quieres comprar 12 camisas al mayor y después venderlas al detal, tú en realidad lo que estás es comerciando. Estás comprando un producto al mayor, agregándole un margen y luego vendiéndolo al detal. Un emprendedor pasa por un proceso de transformación y después es que llega al consumidor final eso que la persona esté elaborando. Por ejemplo, yo puedo ir al mismo mercado del cementerio, comprar una docena de camisas blancas, les pongo mi arte en el pecho y le estoy agregando valor a esa camisa y después la estoy vendiendo. Esa es la diferencia entre un comercio y un emprendedor. Ambos, tanto el comerciante como el emprendedor, pueden llegar a ser empresas, porque una empresa no es más que agregarle una estructura jerárquica que está dividida por departamentos y que todos trabajan en pro de algo. Hay empresas que son consecuencia de comerciantes y hay empresas que son consecuencia de emprendimientos. Es como el nivel superior. Pero tú te puedes quedar, o hay personas que deciden quedarse dentro del comercio, dentro de la empresa, o no tienen las herramientas suficientes para visualizar dentro lo que sería organizar una empresa. Si tú quieres comenzar un emprendimiento, aquí te van 5 consejos fundamentales que yo te voy a dar. Primero es que tienes que investigar y planificar. Hay muchas personas que están buscando todo el tiempo inventar la rueda cuando no saben que la mayoría de las cosas que se pueden realizar, tanto aquí en Venezuela como en diversos sitios, ya están inventadas en otros países. Es tan fácil como ver qué está funcionando dentro de países un poco más desarrollados y ver cómo podemos tropicalizarlo, que esa es la segunda parte, porque hay personas que se quedan con, yo agarro la idea y la quiero poner dentro de Venezuela, pero resulta que sin las características propias del entorno venezolano, esa idea no puede llegar a buen puerto. Número 2, encuentra tu pasión. Y esto es importante, yo estoy seguro que lo has escuchado en todos los podcasts y programas motivacionales, pero en realidad es fundamental, porque cuando tú eres un emprendedor vas a tener muchos reveses y vas a conseguir muchas piedras en el camino. Y si a mí no me gusta lo que yo estoy haciendo, cuando te consigas la primera piedra vas a abandonar. Entonces necesitamos que eso que vamos a desarrollar en realidad te apasione, para que tú en los momentos duros, cuando tengas que trabajar 60, 70 horas por semana, cuando vayas a 100 fondos de capital y te digan que no, sigas buscando opciones y sigas buscando soluciones. El punto número 3 es que tienes que identificar de tu propuesta qué lo hace única. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de las otras propuestas que seguramente vas a encontrar parecidas, o de las propuestas que van a surgir después de que tú hagas la tuya? Porque en el momento que tú identifiques un nuevo mercado y comiences a desarrollarlo, van a haber muchas personas que dicen, hey, pero yo puedo hacer eso.
y van a tratar de replicar tu modelo de negocio. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar viendo cuál es nuestra propuesta única y además cuáles son las barreras de entrada que yo tengo para ese negocio. Porque mientras más altas estén las barreras de entrada, entonces tú vas a tener más ventaja dentro de ese mercado porque al competidor le va a ser más difícil poder entrar a competir. Punto número 4, conecta con otros emprendedores. El network marketing es fundamental en el mundo del emprendimiento. Hay personas que como tú están viendo soluciones, elaborando propuestas en otros nichos o en otros sectores de mercado y probablemente ellos estén viendo algo que tú no y tú estás viendo algo que ellos no. Entonces, dentro del mundo del emprendimiento, sobre todo aquellos que estamos hablando de negocios innovadores, hay que realmente hacer un network marketing que pueda servir de sustento y de soporte para que todos podamos crecer. Esta es otra de las cosas que yo siempre le digo a las personas. Vivimos en Venezuela, un mercado incipiente y creciente en número de usuarios en casi todos los sectores. Si yo agarro y voy a poner una panadería, probablemente allí vaya a tener que competir más por cuota de mercado. Pero si yo estoy descubriendo un mercado nuevo, van a entrar 4, 5, 6 empresas y todas van a tener mercado sin pisarle la manguera al otro. Es decir, va a tardar bastante tiempo para que una empresa se posicione lo suficiente para poder comerse toda la torta. Entonces, tenemos varios pedazos de torta que en un mercado incipiente hay espacio para todos. Y el último que para mí es muy importante, el número 5, es que definas metas que sean realistas y alcanzables. Y esto es importante. Yo le digo a las personas que esto es como que nosotros estamos subiendo una montaña. Si yo voy a subir el Everest por primera vez, entonces si yo llego al primer pico y no puedo seguir subiendo, me voy a desanimar. Entonces necesitamos definir una montaña muy alta que va a ser lo más arriba que nosotros podemos llegar, pero dentro de esa montaña tenemos que identificar los picos que vamos a ir alcanzando, porque si no, dejamos de ver los logros y nos deprimimos o vemos como que estamos fracasando cuando en realidad estás realmente haciendo trekking, subiendo dentro de esa montaña. Estos consejos son fundamentales para todos aquellos nuevos emprendedores que quieren comenzar, que están buscando la manera, que están ávidos. También siempre les digo que no siempre sale bien a la primera. Un millonario ha quebrado 7 negocios antes de conseguir el 8º, que es el que le hizo realmente millonario. Así que tenemos que estar todo el tiempo ávidos porque las soluciones a los problemas los vemos allá afuera y hay que buscarlos allá afuera. Con esto vamos a comenzar ya el programa de hoy con el Consejo Financiero de la Semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Al principal grupo que beneficia a la competencia es a los usuarios. No hay nada mejor para los usuarios que una competencia porque mejora los precios, mejora los servicios y mejora la calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo. Cuando tenemos un sector donde hay un monopolio o un oligopolio, cuando hay pocas empresas, en realidad entran como en un estado de confort y se conforman con lo que están ofreciendo. A medida que hay más competencia, entonces esas personas de esos negocios ya posicionados tienen que comenzar a innovar, tienen que comenzar a competir con precio, a competir con servicio y esto siempre beneficia a los usuarios. En estos días yo estaba poniendo en Instagram acerca de la gran competencia que hemos visto con el tema de la venta de internet, por lo menos aquí en Caracas. Hace 5 años tú agarrabas y para instalar un servicio de internet te cobraban entre 800 y $1000 y te daban 5 megas por 40, 50 dólares mensuales. Hoy hay tanta competencia dentro del sector que han tenido que competir por precio y por calidad. Podemos conseguir empresas que están instalando por $0 o por precios de 20, 30 dólares en 2, 3 cuotas que te lo suman a el pago mensual que tú vas a realizar y podemos conseguir hasta 200 megas por 50 dólares. Si tú te vas a Maracaibo, hay empresas que están ofreciendo 20, 25 dólares, 1 giga. Entonces la competencia mejora los sectores. Otro ejemplo que te puedes identificar rápidamente en Venezuela es el tema de la movilidad. Hace 4 o 5 años agarrar un taxi para ir a La Guaira te podía costar, yo llegué a escuchar hasta $100 por ir a La Guaira en 2019-2020. Entraron empresas de movilidad y ahora por 20, 25 dólares tú puedes estar yendo a La Guaira con un mejor servicio de lo que era hace 4 o 5 años. Entonces,
el principal beneficiado cuando hay competencia, sin duda alguna, es el consumidor, porque tiene mejores precios, tiene mejor calidad y tiene un mejor servicio. Con esto voy a introducir a mi invitado del día de hoy, Gerson Gómez, el CEO de Ridery y de Hecho en Venezuela Store, además de otros proyectos, un emprendedor nato y hoy en día un empresario. Bienvenido, Gerson. Gracias, gracias. Bueno, un honor estar acá. Saludos a toda tu audiencia y bueno, y además, como te lo dije el otro día, me declaro fanático también de tu trabajo, de lo que vienes haciendo en redes sociales. Siempre aprendiendo muchísimo con todos esos posts y ese contenido que genera. Esa es la idea, hablar un poco acerca de finanzas y educación financiera en un país donde estamos escasos de educación financiera. Ese es el trabajo de todos los días. Así Cuéntame algo, amigo mío. ¿Cuál fue tu primera idea de emprendimiento? O sea, ¿en qué momento yo dije, mira, yo aquí veo una oportunidad de negocio, yo creo que por allí es que puedo ir? Bueno, si me remonto a la primera, en el colegio vendía pitillitos llenos de gelatina, ¿no? Entonces, porque había como una moda de eso en la escuela, siempre me gustó. Sin embargo, mi primera idea ya como formal, empezando la universidad en el 2005, quería empezar a ganar dinero y estaba empezando a estar incipiente el tema del internet y se me ocurrió, yo siempre veía a las mamás, cuando estaba recién graduado del colegio, sufriendo para comprar los libros escolares. Entonces monté una página web en el 2005 que se llamó librosweb.net. Era una web, en verdad, era increíble, donde los padres podían entrar y de una vez conseguían la lista del colegio, podían agregar al carrito, pedir si querían el libro forrado de papel con tag, la etiqueta, qué nombre tenía que decir, todos los útiles, y nosotros se los mandábamos a su casa, ¿no? Claro, en el 2005 me acuerdo que teníamos un punto de venta para que la gente pagara con tarjeta de crédito y los padres te querían pagar era con un cheque. Y las editoriales que nos vendían los libros, que eran más de 40, solo te aceptaban los pedidos de los libros por fax. Pero bueno, ya estábamos nosotros tratando de impulsar el tema del e-commerce, ¿no? Así arrancó un poquito esta historia y un poco la idea siempre a mí me maravilló, como que cuando empecé a ver Amazon y todo este tema del internet, siempre me pareció muy apasionante cómo las personas podían ahorrar tiempo comprando cosas por internet. Yo dije, esto realmente puede mejorar la calidad de vida de las personas, porque ese tiempo que ya no tienes que salir a comprar el libro o hacer alguna cuestión, lo puedes usar para estudiar, para estar con tu familia, lo que tú quieras. Claro que hoy lo vemos como normal porque ya es parte de nuestra vida, pero en ese momento, para las personas que no saben, Amazon comenzó siendo una empresa de venta de libros en los años 90. Sí. Después es la empresa que hoy conocemos. Pero en 2005 era difícil decir, mira, yo voy a comprar algo por internet. No, eso no era pasa. una locura. De hecho, yo me acuerdo que lo dijiste ahorita varias veces, el tema de los inversionistas. Yo como que le contaba la idea a la gente y todo el mundo me veía como un loco internet, pero eso es como que yo te digo ahorita viajes a Marte, ¿sabes? Como que quiero montar unos cohetes. O sea, era como algo muy, muy extraño. Pero, ¿sabes qué? Que dijiste algo al principio que me conectó mucho, que era lo de la montaña muy alta, el Everest. Hace poco me preguntaron que si yo pensaba en algo como Ridery cuando arranqué. Y la verdad es que sí. O sea, yo empecé con libros porque yo quería tener un Amazon en Venezuela. Y a lo mejor hoy en día lo digo y en verdad estaba loco. Pero ese era el norte. O sea, yo no me imaginaba algo distinto. Yo decía, voy a empezar con libros porque así empezó Amazon y yo voy a terminar teniendo el Amazon de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas. No fue tan fácil, no ha sido nada fácil. Pero la visión era que a través de la tecnología, de hecho hace poco vi una foto de esa página web y como estaba en la universidad en ese momento, te mandaban a poner, o te decían que tenías que poner la visión y la misión visible en tu negocio. Entonces mi página web tenía abajo la visión, que era mejorar la calidad de vida de los padres venezolanos a través de la tecnología. Y curiosamente hoy en día literal es lo mismo. O sea, la visión del proyecto en el que estoy hoy en día es mejorar la vida de los venezolanos a través de la tecnología. O sea, la visión no ha variado, pero bueno, sí. Se cambió la forma. Y tú sabes que es interesante porque, bueno, tuviste una visión tecnológica y después pasaste a un negocio tradicional, ¿no? O comenzaste un negocio que estamos hablando de, yo te digo, panadería, zapatería, tienda de artículos. Sí, pero eso no fue tan así. Yo te voy a echar cuenta. Eso en el 2000, bueno, Libros Web creció, 2011, 2012, empezamos a vender productos electrónicos y nos convertimos en el segundo seller más grande de Mercado Libre en Venezuela. Abrimos más de 6 tiendas por todo el país. Nos iba súper chévere, pero otra vez me empezó a entrar, como que el negocio se transformó más en una venta de productos tradicionales por Mercado Libre. Y otra vez yo dije, pero es que
yo quiero es como algo distinto, yo quiero que construyamos el mercado libre, o sea, entonces intenté montar una plataforma que se llamó Vuelto.com en el 2014. Era otra vez el Amazon venezolano. Todo el dinero que me había ganado esos 7 años trabajando lo invertí en eso, lo perdí completo. Mis amigos me echaban broma porque dicen que eso quedó fue vuelto nada. Y de ese fracaso me leí el libro de Lean Startup, que te hablaba mucho del pivot y cómo adaptar tu modelo de negocio a lo que aprendías. Y ya quebrado, pedí plata de algún inversionista, me daba como pena quebrar. Y Claro, entonces, a ver, todavía hoy, porque tú sabes que lo vemos como una debilidad. Ajá. Por eso yo dije en un punto al principio del programa, una persona exitosa ha quebrado entre 6 y 7 negocios antes de tener eso que realmente le dio el éxito. Porque la gente cree que sale a la primera, que uno se acuesta y bañándose, te llegó la idea, Sí. esa idea millonaria, y después todo fue de ahí hacia arriba, y en realidad Sí, no sí. es así. Entonces, vemos esa quiebra como un fracaso y no como la oportunidad a decir, Sí. mira, ya Gerson aprendió esto y esto de este negocio y aprendió estas otras cosas de este Sí. otro negocio. En el siguiente no va a repetir esto, sino que va a mejorarlo. Total, es un peldaño, es un peldaño. Y la verdad que esa quiebre y ese momento tan duro, al leerme este libro, dije, pero yo sí he aprendido cosas, ¿no? Que el libro te dice, aprende y pivotea. Entonces, realmente hecho en Venezuela fue un pivot de este intento. Entonces cambié el concepto de la página web tipo Amazon y nos enfocamos en una página web solo para emprendedores venezolanos, porque eso sí querían vender con nosotros. Entonces, por eso la página se llamó Hecho en Venezuela Store. La verdad fue que después de que la página empezó a crecer, todo el 70% de las personas que se conectaban y hablaban por el chat preguntaban que si podían ir a probarse el producto. Entonces terminamos creando fue una tienda para atender a esas personas. Después pivoteamos a que no fuera solamente productos o que más allá de ser productos de emprendedores venezolanos, fueran productos que te identificaran con Venezuela porque ya era lo que el público pedía cuando iba a la tienda. Entonces terminó convirtiéndose en una tienda como de souvenirs. Yo digo que es como un Apple, como una tienda Apple, pero de artesanía venezolana. La tienda tiene buena iluminación, el piso es de madera, la música que suena que queremos que sea como algo que te conecte y tal. Entonces, bueno, la tienda terminó pasando de página web a tienda física, pero no fue que nació así. Tuvimos que pivotear y adaptarnos a lo que, lo que la gente persona quería. Sí, entonces, bueno, así Y fue la historia. tú sabes que yo viví en Argentina en el proceso donde Uber se hizo fuerte, ¿no? Sí. Entonces, donde entraron aplicaciones de movilidad, porque Uber fue una de ellas, Sí. hubo 3 o 4, fue la que se posicionó. Nosotros en Venezuela hemos tenido muchas falencias de seguridad con las cuestiones de los taxis. Sí. Esto, por lo menos en mi caso personal, yo fui secuestrado en un taxi en 2011, 2012 por allí, Sí. y siempre ha habido como una especie grande o ha habido como una falencia muy grande. Después los taxis se hicieron muy costosos, pasó como todo este problema. En Argentina yo vi mucha resistencia con las aplicaciones de Sí. movilidad. Obviamente la persona del negocio tradicional ve, mira, pero a mí me están quitando una cuota de mercado en vez de entenderlo como una oportunidad. Hoy en día tú ves los taxis afiliados a las aplicaciones. ¿Cómo tú viste a decir, mira, en un proceso complicado como la Caracas, donde nació Ridery, aquí hay una oportunidad? O sea, realmente podemos hacer algo distinto a lo que está sucediendo hoy en día dentro del mercado. Sí. Otra vez yo digo, a veces uno ve para atrás y dice, de verdad que a veces estábamos un poco locos o algo así, ¿no? Nosotros en plena pandemia ya veníamos con una idea que era cómo el país, 2017 y 2018 fueron muy duros en Venezuela, y yo estaba en la Asociación de Jóvenes Empresarios y me acuerdo que la discusión era cómo vamos a salir cómo Venezuela va a salir de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que empezamos a discutir fue, alternativas. Yo hice como un paper donde ponía que una de las alternativas es evidente, era el turismo. Entonces, cuando definías, cómo en la práctica incentivas el turismo, había como mucho tema tecnológico, traer Airbnb, traer aplicaciones, entre ellas traer Uber, Y adicional, yo tenía ese contacto que la tienda del aeropuerto que nosotros tenemos en el aeropuerto, tenemos 2 tiendas. Una de ellas está justo cuando sales con tus maletas a mano derecha en el internacional. Literal, o sea, lo primero que una persona cuando llega a Venezuela y cruza a la derecha es la tienda de Hecho en Venezuela. Entonces, venezolanos y turistas entraban en la tienda cuando aterrizaban y preguntaban mucho cuál era el app de movilidad del país y no había ninguno. Entonces teníamos eso como en el top of mind. O sea, hace falta para explotar ese potencial inexplorado que tiene Venezuela, hace falta aplicaciones como estas. Y en plena pandemia, la verdad es que el tema de la movilidad se convirtió todavía en algo mucho más complicado porque además no te podías mover, había semanas restringidas. Nosotros, de hecho, lanzamos Ridery en medio de todo este tema de semanas restringidas y dijimos,
hermano, si no van a llegar las grandes aplicaciones a Venezuela, los venezolanos podemos lanzarlas. Así que se unió un grupo de personas conmigo, emprendedores, en enero de 2021. Pusimos capital local, literal, de nosotros mismos, de ese grupo inicial. Y en marzo, 3 meses después, en marzo de 2021, lanzamos Ridery para probar. Literalmente todo el mundo nos decía, nadie se va a montar en un carro con un desconocido, están locos, estamos en plena pandemia, o sea, ¿cómo se les ocurre que esto va a funcionar? Nosotros teníamos, era como un feeling. Como además tienes poco dinero, es una característica del emprendedor, tampoco es que tienes plata para hacer un estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado fue mandar a un amigo que es motorizado a preguntar por ahí en la calle, en las paradas de taxi, a gente a ver cuánto cobraban y todo esto. Y mire, lanzamos en marzo de 2021 con una aplicación muy básica, donde de hecho el pago móvil era el de uno de nosotros. O sea, ni siquiera teníamos todavía la empresa, la cuestión. Y ese primer mes, lanzamos el 15 de marzo, el primer día me acuerdo que hicimos como unas promociones y tal, y como al mediodía se activó el primer viajecito, ¿no? ¿Sabes? El puntico así, nosotros teníamos como un mapita, se activa el primer punto y dice, sí, un viaje, y era una señora que iba al aeropuerto. Entonces, bueno, la señora viajó, así hicimos 10 viajes, y nosotros estábamos que yo toda la noche viendo los 10 viajes, al día siguiente hicimos 12, al día siguiente hicimos 15, y ese mes terminamos haciendo en esos 15 días 800 viajes. Y yo dije, yo no podía creer, yo vi el Excel y yo decía, no, 800 viajes, qué locura. El segundo mes hicimos 3000. Y ahí, una pregunta de las muchas dudas que me surgen. ¿Quiénes manejaban? Porque, a ver, en un proceso inicial hoy es muy fácil porque hay gente que se está afiliando. Sí. Pero cuando yo sé, tratando de probar el modelo, eliminar el tema de la inseguridad, o sea, ¿con quién hablaste para decir, mira, tú vas a estar en tal sitio esperando una carrera o cómo fue ese proceso? Mira, en enero nos reunimos, vamos a echarle pichón, sí. Xavi y a otra, éramos varios, éramos 4. Tú te vas a encargar de buscar taxi, conductores. Entonces empezamos, bueno, no sé, vete a las líneas de taxi. Todos te veían como, no sé, como un loco, como que este es otro estudiante más universitario que viene y que con una aplicación, cualquier cosa. No, por ahí no fue. Porque tú sabes que nosotros, a ver, yo sí tuve lo más parecido, obviamente, a un nivel mucho más básico, pero nosotros como que lo más parecido que teníamos una aplicación de movilidad era Radio Taxi. Radio Taxi es una compañía que funcionaba bastante bien, pero le faltaba tecnología en ese momento. Sí, totalmente. Fuimos a las líneas de taxi, no se quisieron unir al principio. Después pusimos un anuncio en una página de estas de clasificados, entonces la gente se inscribía, pero eran choferes que no tenían carro. Gente buscando trabajo que había sido choferes. No, tampoco es por aquí. Después nos pusimos en Google a buscar líneas de gente que hacía viajes al aeropuerto, entonces tampoco fue por ahí. Y nosotros dijimos, mira, hasta que no tengamos 100 conductores no podemos lanzar. Mientras tanto estábamos haciendo todo lo demás, el app, precios, tal. Mira, y se nos ocurrió poner una publicidad en Instagram paga y con un formulario, y ahí se empezó a trabajar en una aplicación de movilidad, tal, y ahí se empezó a escribir la gente. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya tenemos 200 personas inscritas, ¿ahora qué hacemos? Bueno, como aquí todo el mundo tenía mucho miedo por el tema de la inseguridad, dijimos, tenemos que hacer un proceso que no existe en Latinoamérica, ni siquiera Uber lo tiene, donde todos los conductores tienen que venir a la oficina, se les hace un examen psicotécnico que nos diseñaron unos psicólogos en ese momento, se les toman fotos, se les piden los documentos originales, y así fue, con tapaboca, porque era plena pandemia. Empezaron a venir los conductores, les hacíamos nosotros mismos las entrevistas, uno a uno. Hola José, mucho gusto, una entrevista psicotécnica, tal, en unos escritorios de una oficina que nos habían prestado, que estaba abandonada. Les hacíamos la entrevista y después les hacíamos un curso. El curso lo inventamos nosotros mismos, que era Ridery, leyes de tránsito, cómo usar el app, tal. Y en unas sillas de plástico, que siempre he hecho el cuento, porque fue unas sillas que me prestó mi mamá, literalmente, para hacer el primer curso, ¿no? Imagínate, llegan 30, porque lo hacíamos ya 30, llegan 30 personas que no conoces, llegando a una aplicación que ellos tampoco conocen. Nosotros incluso teníamos miedo de que, cónchale, no vaya a ser que en la primera reunión empiece una protesta o algo así. O sea, nosotros no sabíamos qué iba a pasar, teníamos miedo. Y bueno, hicimos la primera inducción y todo salió buenísimo. Después hicimos 3 inducciones más, al final fueron 100 personas. Y el 15 de marzo, el 15 de marzo fue como que, miren, mañana les mandamos un WhatsApp, mañana aprendan porque mañana arrancamos. Claro, 100 conductores se prendieron, solamente hicimos 10 viajes, habrá hecho si acaso uno cada uno, ¿no? Pero así fue como sacarlo de internet y cadenas de WhatsApp, porque la verdad la gente, ¿cómo tú le explicas a alguien algo que no existe o que no existe en el país, ¿no?
Entonces, bueno, así arrancamos y esos primeros 100 conductores se transformaron hoy en día en 30.000 conductores. O sea, es como decirte el estadio nuevo de béisbol totalmente lleno de conductores. Esos 10 viajes que hacíamos en un solo día, hoy en día hemos hecho más de 40.000 viajes en un solo día. Y bueno, transformamos la industria de la movilidad, es verdad. Pero yo sobre todo creo que, en el caso de nosotros, pero no me lo han dicho mucha gente, renovamos la fe en que se puede emprender en Venezuela, de que se pueden lanzar proyectos tecnológicos de alto nivel. Tú sabes que en ese momento, o la mayor resistencia cuando yo me consigo un emprendedor que tiene una muy buena idea, hay muchas buenas ideas por allí. Sí. Ellos te dicen, no, pero es que yo no sé programar. O sea, el emprendedor ve como que la mayor restricción es el tema de, mira, ¿cómo hacemos una aplicación? Sí. Obviamente, si tú vas ahorita y buscas un activo de una aplicación de movilidad, Sí. vale mucho dinero. O sea, Sí. en realidad hay que sentarse a empezar desde cero hasta el punto donde tengamos. ¿Tú ves como que la tecnología, o en este caso el establecimiento de la tecnología, es la mayor restricción o consideras que hay algo adicional que tú dices, mira, no, más difícil es esto? Depende del tipo de emprendimiento que quieres lanzar. Al principio tú comentaste algo brillante que fue la diferencia entre un comercio y un emprendimiento. Yo te agregué, o simplemente doy una idea adicional que te sumo desde mi punto de vista a eso, que es dentro de la clasificación de emprendimiento. A mí me gusta dividir lo que son emprendimientos orientados a temas más tradicionales y emprendimientos orientados a la innovación. El emprendimiento orientado a la innovación es el que quiere crear un Amazon o el que quiere crear un Google o el que quiere crear un Apple, es decir, la próxima plataforma disruptiva en el mercado, ¿no? Que no es lo mismo de repente el que está emprendiendo, que compra las camisas, hace un proceso de transformación y las vende, es verdad, un emprendedor, pero eso es un concepto un poco más tradicional. Este emprendimiento orientado a la innovación sí requiere probablemente, si lo vas a enfocar en temas tecnológicos, va a requerir unos desarrollos tecnológicos que desde mi punto de vista pudiera subcontratar. Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me dejó marcado y fue reciente. Hace poco quisimos lanzamos un gran evento en un teatro para presentar un proyecto. Y el evento, bueno, queríamos que fuera lo más disruptivo del mundo, teníamos miles de ideas y llegó un superproductor venezolano, gran amigo Nacho, y él llega y se sienta y nos escucha y al final de la cuestión nos dice, mira, está buenísimo, pero, o sea, antes de yo como que armarles el evento, ustedes tienen que saber qué es lo que quieren, tienen que hacer la tarea, tienen que organizar las ideas, y eso fue sentarse todo un fin de semana y nos organizamos. Entonces, a lo que voy con este tema es que a veces también no podemos caer en que no podemos echar adelante si no tenemos los conocimientos tecnológicos, si no tenemos los conocimientos de marketing, porque esos conocimientos se pueden adquirir, pero tampoco los podemos subestimar. Tampoco podemos no hacer la tarea. O sea, hay suficiente información en internet, hay mentores. Mira, otra cosa y lo digo abiertamente porque varios emprendedores de nivel que he conocido han coincidido conmigo. Hermano, pide ayuda. O sea, estoy seguro que si tú tienes una gran idea, tienes pasión, te la acercas al emprendedor más importante de Venezuela, al presidente de un banco, ves cómo le llega. Y si tú tienes esa pasión, tienes una gran idea, ahí también hay alguien que te puede echar una mano. Te va a ayudar, te va a decir, mira, el camino tecnológico es por aquí, léete este libro, aprende esto, porque no podemos caer en no arrancar porque no lo sabemos, pero tampoco podemos caer como que en subestimarlo. Claro. Como que, bueno, yo me voy a buscar la típica. Quiero lanzar un proyecto una app, quiero lanzar una app. Bueno, déjame buscarme 2 programadores y los pones ahí en una mesa. Eso, hermano, es poco probable que funcione. Es poco ¿Sabes probable. qué? También hay formas, esto también siempre lo comento, hay formas de comenzar desde un punto de vista más básico. Sí. Por ejemplo, si yo quiero lanzar alguna aplicación que tenga algún movimiento, yo siempre puedo comenzar con una web app. Obviamente no te va a dar todos los beneficios que tú quieres de una aplicación, pero yo conocí en Argentina, por lo menos en Argentina hubo un boom de las empresas fintech. Sí. Y conocí muy buenas ideas que comenzaron literalmente con una persona sentada en una computadora haciendo transacciones. Sí, sí. Entonces tú tenías, no sé, una empresa de cashback que te daba 3% por cada compra y cuando ibas a revisar la transacción, ellos lo que tenían era un Excel que pasaban, se metían en el banco y lo pasaban a otra cuenta. Obviamente después fueron creciendo, fueron buscando y desarrollando su propia tecnología. Total. Pero siempre hay formas de aterrizar un poco más y comenzar con algo antes de
mira, yo quiero el Amazon, pero bueno, vamos a comenzar un poco más cercano, porque la gente, yo digo que la gente no se quiere ensuciar, no quiere hacer el trabajo difícil. ¿Qué es el trabajo difícil? Hermano, si yo quiero montar algo parecido, una plataforma donde haya venta y compra de cosas, bueno, tú tienes que salir a buscar las personas que vendan y que compran. Y eso tienes que irte esquina por esquina, hablar negocio con negocio y hacer el trabajo sucio, el trabajo de calle. Entonces así. las personas creen que, no, bueno, yo lo voy a montar y simplemente eso me va a llegar porque mi idea es muy buena. No, hay que salir a hacer el trabajo complicado. Es así, no, totalmente de acuerdo contigo. Muy de acuerdo con el tema de que, de hecho, una de las Biblias que del emprendimiento, desde mi punto de vista, es Lean Startup de Eric Rice. Y él te dice que lo más importante para un emprendedor es poder validar las ideas rápido. Si pasas más de 2 meses, 3 meses para lanzar algo desde que se te ocurrió, literal te dicen que están tarde y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que una idea de un emprendedor se tiene que validar muy rápido y de acuerdo que un Excel, por ejemplo, nosotros apoyamos a un emprendedor que se llama Augusto, que él lanzó Fleti, que es una app de camiones. Él tenía camiones propios y entre que él tuvo la idea y la lanzó pasaron como 3, 4 meses. Cuando la lanzó, las operaciones se hacían, o sea, estaba el app, pero el app no hacía todavía prácticamente nada. Y al final lo que tenías era un Instagram, una app que lo que la gente hacía era registrarse, pero no pasaba prácticamente nada, y unas personas con un teléfono. Entonces la gente que se registraba las llamabas y le decía, mira, si tienes alguna cuestión, llámanos por el WhatsApp, escríbenos, y empezaron a conectar carga. Y la verdad que al principio a lo mejor el volumen es manejable, pero sobre todo te permite validar. Ya desde el lado de los inversionistas te das cuenta. Claro, no haces la parte más costosa. A ver, cuando tú estás desarrollando una aplicación, tú tienes dos espacios. Tienes el frontend y el backend. Sí. El frontend es la parte que nosotros vemos. Sí. Y el backend es lo que sucede Sí. cuando tú haces algo dentro de esa aplicación. Lo más costoso, difícil y lo que lleva más tiempo es desarrollar el backend, que es donde sucede todo lo que tú no ves para que ese conductor llegue al sitio donde estás. Totalmente. ¿Qué es lo que, o la forma en la que la gente economiza para validar la idea o porque no tiene el capital o porque va creciendo? Desarrolla un buen front-end, que la gente vea algo bonito, algo funcional, Sí. y tú trabajas más manualizado desde el punto de vista del backend y eso lo vas desarrollando a medida que va creciendo el negocio. Totalmente de acuerdo, literalmente. A mí me pasó cuando te dije el cuento de Vuelto, que yo intenté montar una plataforma tipo Amazon o tipo Mercado Libre en el 2014 y quería hacerla desde cero porque íbamos a ser mejores que Mercado Libre. Pasamos un año desarrollando, no habíamos lanzado, perdimos todo el dinero que teníamos para ese proyecto, teníamos 15 developers, etc. Y la verdad es que hubiéramos podido arrancar con un template de WordPress. El día 3, o sea, el día 3 hubiéramos empezado y Con una web app prediseñada y nos hubiéramos dado cuenta que, bueno, que a lo mejor la idea no tenía tanto sentido como nos dimos cuenta un año y pico después. O que era más difícil competir, que también puede pasar, porque Tal a lo mejor cual. tú dices, bueno, esto que yo estoy viendo acá nadie lo ha hecho, pero entonces cuando te sientas, no, pero la gente lo hace por aquí. Hay que validar. Ahora, hablando de temas financieros de empresa, que para mí es un tema bastante importante y bastante interesante. Sí, En un país como Venezuela, donde tenemos múltiples opciones de pago, Sí. opciones de monedas, Sí. opciones de distintos tipos de pago. ¿Cómo manejan financieramente todo eso? Mira, yo agarro y recibo esta parte en bolívares y los bolívares yo los transformo o con eso salgo a pagar proveedores, trato de salir de ellos. ¿Cómo es el manejo financiero en un espacio donde no tienes solamente un canal donde te ingresa dinero y no tienes solamente una moneda? sí. Mira, la verdad es que el tema de medios de pago ha mejorado bastante en los últimos años. El tema, aquí hubo un tema por mucho tiempo de que, bueno, en su momento no teníamos efectivo en bolívares, el cual en su momento era el mayor medio de pago. El venezolano fue migrando a otros medios, pago móvil, algún sector que es pequeño, pero tarjeta internacional y pagos internacionales en transferencia. Se movía mucho el efectivo en dólares y hoy en día está empezando a reaparecer el efectivo en bolívares, así como tema cripto, etcétera. La verdad es que hay algunos pagos que agrupan una mayor concentración, ¿ok? Y con ello Pago móvil, por ejemplo, con ello un negocio pequeño puede arrancar definitivamente, porque lo demás pasa a ser más marginal, o sea, son cosas que... Una opción. Son una opción adicional que obviamente te van a sumar usuarios, pero el grueso puedes arrancar con pago móvil definitivamente y manejar efectivo también se vuelve algo muy, muy bueno. Después, a nivel de tesorería, yo creo que algo interesante es que en los últimos años la moneda está un poco más estable y por lo menos nosotros logramos pasar y la mayoría de las empresas que conozco han pasado el 80-90% de sus pagos a bolívares.
de manera que te permite trabajar con un flujo de caja un poco más estable, no tienes que andar con un tema cambiario constante, que eso en su momento llegó a ser una dificultad. Claro, no tienes, y esto es un tema interesante del cual no se habla mucho. Un empresario normalmente, cuando tú vives una situación de hiperinflación o cuando vives una situación de inestabilidad de la moneda, tú pasas demasiado tiempo tratando de idear soluciones Sí. para que eso te afecte lo menos posible. Sí. Mientras haya más estabilidad de variables macro importantes como inflación y tipo de cambio, a ti te permite pasar menos tiempo pensando en eso y más tiempo tratando de administrar el negocio como tal. 100%, ¿no? Y bueno, y adicional, si no le dedicas tiempo a eso, eso se puede convertir en un factor que te quiebre una empresa, ¿no? El tema, por ejemplo, cambiario, por poner un ejemplo, ¿no? Así que, bueno, eso la verdad en el caso, te hablo por nosotros, pero también porque uno, o sea, al final el contacto con otras empresas te va dando como también unas bandas. Te das cuenta que el tema de tesorería se ha trasladado nuevamente bastante a bolívares, ya los proveedores te están aceptando bolívares, ha evolucionado muchísimo, de manera que nosotros ya esa parte la hemos podido estabilizar mucho más y para un emprendedor también le brinda como un ambiente distinto, un ambiente mucho más favorable para poder emprender. Entonces, ese yo te diría que la verdad ha pasado a ser un tema, como tú dices, que cada vez ha generado menos presión y tema de prestarle atención porque está fluyendo mucho más. Tú sabes que en Venezuela o a nivel mundial en general, cuando tú estás innovando en una industria o cuando tú estás creando un nuevo negocio, hay un gran problema. O hay muchos problemas, obviamente, pero hay uno que para mí es bastante interesante, que es que no consigues una legislación adaptada para ti. Sí. O sea, si yo me volteo y digo, mira, yo voy a crear una empresa que no existe. Sí. Entonces es difícil, por ejemplo, pasó aquí mucho con las fintech. Nosotros tuvimos recién una ley fintech hace un par de años, Sí. pero las empresas antes de eso no tenían una regulación específica para su tipo de empresa. A medida que van surgiendo, obviamente, uno se tiene que ir adaptando a esas regulaciones que van saliendo. Sí. ¿Qué tan difícil es en una empresa nueva, en una empresa en un sector nuevo que está innovando, qué tan difícil es adaptarse a esas nuevas regulaciones desde el punto de vista de la operación, desde el punto de vista del valor de negocio? ¿Cómo es ese proceso? A ustedes les llega, mira, aquí hay una nueva ley, nosotros tenemos que adaptar esto, nos dan un periodo de tiempo. ¿Cómo funciona eso? Yo te diría que obviamente cada sector puede tener sus particularidades, ¿no? Yo lo que sí he notado también en los últimos años que el emprendimiento ha agarrado como una fuerza especial y un lugar especial en el país. Casos no solo como el de Ryder, sino varias empresas de movilidad. En su momento creamos, hace ya varios años, mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Transporte, en la cual se creó todo un modelo legislativo para este tipo de operación, con licencias, etcétera, para poder operar, cosa que en países como Colombia, Uber pasó más de 10 años para poder operar legalmente. Y terminó saliendo, después volvió. Se fue, regresó, terminaron de darle como una permisología el año pasado. Estas plataformas, yo creo que en medio de un país que viene saliendo de unos momentos difíciles y se han convertido en generadoras de decenas de miles de puestos de trabajo, han demostrado que el emprendimiento es una solución efectiva para generar ingresos para las personas del país. Y yo creo que eso ha sido bien acompañado por lo menos en el caso de las empresas de movilidad, han venido acompañadas de legislación que permite que operen legalmente en el país. Cosa que por eso te digo que cada sector es distinto. De repente puede haber otros sectores que a lo mejor no necesariamente ha sido así, pero estoy hablando por el caso del sector de movilidad. Y los conductores que están hoy en Ridery, porque tú sabes que hay como dos modelos en esto, ¿no? A ver, cuando comenzaron las empresas de movilidad, no en Venezuela, sino a nivel general, fue diseñado como para que tú generaras unos ingresos extra. Sí. Es decir, tú agarraras, prendieras 3, 4 horas y ahí estaba. De eso salieron un montón de negocios. Es decir, hay personas que se dedican a tiempo completo y están 8 horas montados en el volante. Hay otros que agarran y compran carros y los carros los alquilan a unos terceros. O sea, hay muchas formas de generar ingresos. Sí. El conductor normal de Rider, y obviamente yo me imagino que tienes de todos, Sí. de todos un poco. Pero la persona que por lo general llega a Rider y es buscando hacer un ingreso extra
o es una persona que está dedicada, mira, durante estas 8 horas, porque la parte que no se cuenta, o una de las partes que no se cuenta es que si yo agarro y me dedico 8 horas a manejar un carro en Caracas, voy a ganar más dinero que trabajando en una tienda 8 horas. Entonces, Sí. termina siendo una solución más rentable y además que la persona puede disponer también del tiempo que lo va a Sí. hacer. Bueno, efectivamente es así. Tienes de todo. Tienes conductores que trabajan 8 horas, otros que trabajan menos, pero el averaje es un ingreso extra. O sea, la mayoría de los conductores trabajan en promedio 4, un poquito más de horas. Eso ha tenido como un impacto doble en la economía o en el tema laboral. El primero, evidentemente, es una repotenciación de los ingresos, en el sentido de personas que tienen un trabajo tradicional, pueden trabajar 4 horas, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y generan un ingreso extra para su casa. Pero el segundo es el acceso al mercado laboral a personas que no podían acceder. Por ejemplo, alguien que está cuidando a su familiar enfermo en la casa, tiene que estar muy pendiente y a lo mejor lo que dispone es 2 horas en la mañana, 2 horas después de almuerzo y tiene que regresar a la casa a ver cómo va todo y después en la tarde trabaja 1 hora. Entonces le abres un espacio a personas a trabajar a la conveniencia que ellos quieran, a tener ingresos a las horas que ellos quieran. Entonces, bueno, la mayoría obviamente hay de todo y hay conductores que trabajan tiempo completo, etcétera, pero la mayoría es un ingreso parcial. Tú sabes que hay un modelo que es bastante interesante. Acá yo no he visto mucho eso, pero se está desarrollando en países como España, lo vi ahorita hace poco que fui. Porque tú sabes que hay empresas, hay tipos de modelos de negocio donde, por ejemplo, en España, para que te den una licencia para tu operar dentro de Uber es Sí. muy costoso. Entonces, las personas no agarran y disponen de su carro para hacerlo, porque Sí. le vale miles de euros, pero Sí. miles, bastante. Sí. Entonces, lo que hacen es que hay una empresa que compra 10 carros, Sí. obtiene las licencias y te los alquila. Entonces, ellos te dicen, mira, tú vas a manejar este número de horas. Sí. Y ese número de horas yo te voy a dar tanto. Ta, ta. 1.700, 1.600 creo que es, 1.600 euros. Si tú pasas en ingresos de tal número, entonces comienzas a comisionar sobre eso. Es Es así. una serie de empresas que ponen a disposición el auto. No te están ofreciendo una facilidad para comprarlo ni nada, sino simplemente Sí. te están prestando su auto. Más o menos así fue la propuesta que vi hace poco que Sí. hicieron, que es, Sí. mira, yo tengo un auto, el auto, entiendo yo, te voy a cobrar algo y tú Sí. vas a salir a manejarlo. ¿Cómo está funcionando Sí, eso? este proyecto Emprende con Ryder nace de una alianza con el sector o el movimiento emprendedor de Venezuela, el cual bueno, está en todos los estados del país y tiene muchos emprendedores que necesitan generar ingresos mientras están tratando bueno, justamente de impulsar su emprendimiento, ¿cierto? Porque a veces cuando estás emprendiendo dejas tu trabajo o algo así porque estás tratando de impulsar De ahí nace la idea inicial. Estas personas querían trabajar en Ridery a tiempo parcial, o a tiempo completo, pero no contaban con una herramienta de trabajo que es el vehículo. Bueno, ahí teníamos ya tiempo trabajando en esto y de verdad que es como una especie de... Sí, yo digo sueño porque la verdad que era una gran ilusión que teníamos de lanzar este proyecto para darle acceso a muchas personas a entrar a pesar de no tener un carro y así nace Emprende con Ridery. Es un proyecto donde el conductor tiene distintos modelos de carro, desde el más pequeños que son de repente un hatchback que no tiene maleta, hasta un modelo bien lujoso que entra en una categoría mucho más premium. Y puedes alquilar el carro por día, de manera que con ese carro alquilado puedes trabajar en la plataforma. Si en un mes no te resultó, lo devuelves. Si te resultó, bueno, le echas pichón. Y el carro se lo llevan, o sea, una vez que lo alquilas te lo llevas y lo trabajas dentro de la plataforma de Ridery. Y la verdad que, bueno, arrancamos con eso y la experiencia está siendo bien interesante, bien chévere. Qué bueno. Tú sabes que hay contenido viral en redes. Te lo voy a preguntar, no sé si realmente aplique, pero la pregunta es interesante. Ajá. Las empresas obviamente tienen tarifas de movilidad dependiendo de ciertas circunstancias. Sí. Entonces hay un fantasma o hay una leyenda de camino que dice que las empresas de movilidad, la tarifa aumenta si tú estás relativamente cerca de tu casa y te estás quedando sin batería. Es como algo que hay por ahí, no sé si lo han visto. Lo he visto. En el caso de nosotros no es así. No sé si Habría en que, otras habría, empresas habría que preguntar, habría que porque averiguar más. sí, es una Sí, leyenda sí. por ahí que, Sí, que sí. está que son esas circunstancias. Sí. Cuando comenzaste Ridery, hay como... La empresa lo que vale es la plata que tú pusiste.
Mira, yo puse tanto y este es más o menos mi valor de empresa. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, ese valor de empresa va creciendo. Sí. ¿Cuánto vale Ryder? Y tú monitoreas eso, o sea, constantemente, mira, una vez al año nosotros llamamos a una empresa, hacemos un valor en base a los activos, no sé qué, y esto es lo que vale, o no estamos pendientes de eso, no Sí, es un dato sí. relevante. Si estás pendiente, porque estos proyectos necesitan o suelen seguir levantando capital. Nosotros empezamos Ryder y, por decirte, con $100,000, y eso valió X porcentaje de la empresa. Después entró un primer inversionista que fue poniendo de poquito para poder operar los primeros 4 meses, casi $300,000 adicionales que fuimos agarrando de préstamos semanales de $20,000 que se capitalizaron, y eso valió 10% de la empresa. En ese momento la empresa valía $2 millones. Y después, cuando vimos que ya tenía mucho sentido, logramos levantar $1 millón localmente a una valoración de 4 millones. Eso fue en 2021, arrancando, ¿no? Con ese dinero pasamos de 10 viajes a 100,000 viajes al mes. Hoy en día estamos por encima del 1 millón de viajes mensuales. Y en el Iterín han entrado algunos capitales adicionales a mayores valoraciones, bastante superiores, porque la empresa, bueno, a medida que va agarrando tracción, su potencial de ingresos futuros, hay varias maneras de valorarla. Un emprendimiento tecnológico en expansión no se suele valorar por los mecanismos tradicionales de valor presente descontado y todo esto. Son mecanismos que apuestan más al futuro de la empresa. En el caso de nosotros nos vemos como el Google venezolano, o sea, queremos hacer millones de cosas innovadoras de tecnología, entonces todo eso está incorporado dentro de una valoración y al final vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella, ¿no? En su momento nosotros levantamos algo más de capital, fue muy difícil, yo te estaba contando antes de que entráramos acá a la entrevista, que nosotros en 2022 intentamos levantar capital afuera, más o menos si queríamos levantar $5 millones, levantamos nada, hablamos con más de 200 fondos de inversión internacionales, y cuando le dijimos que nuestra apuesta era solo Venezuela, era como que, bueno, llámame cuando estés en, no sé, en otro país, ¿no? Y al final tuvimos la suerte de que Ryder, y que eso era una de las preguntas, tipo, ¿hasta cuándo Uber es rentable o no es rentable? Nos enfocamos en ser rentables. O sea, pasamos todo el 2000, pero por necesidad, porque es que no había para dónde agarrar. O sea, llegaba un momento donde no podíamos aguantar más, y Ryder logró conseguir la rentabilidad, nos volvimos súper óptimos operando. Por poner casos, bueno, no voy a poner comparables, pero nos volvimos súper eficientes operando y logramos conseguir rentabilidad, y de hecho con esa rentabilidad hemos invertido en otros startups como Fleti, Carvalho, Busi, Panita, Pidecola, etcétera, etcétera. Y apostando a ese modelo tipo Google de innovación y de tener distintos productos relacionados al core del negocio. Pero al final la expectativa sí era como ir levantando dinero a mayores valoraciones. Es lo que hacen los startups en Latinoamérica, ¿no? Como Kavak, que empieza en México comprando y vendiendo carros, por cierto, fundado por amigos, o sea, los conozco desde que arrancaron. Termina siendo una startup que vale, o la última valoración que tuvo fue $12,000 millones. ¿Cómo termina valiendo eso? Bueno, porque hubo fondos dispuestos a pagar o a entrar dinero dentro de la empresa a esa valoración. Entonces... Claro, pero si yo te digo, mira, yo quiero comprar Ryder hoy. Nos sentamos a hablar aquí después de la entrevista. Okay. Pero sí, definitivamente la valoración es mucho más que lo que fue al principio. En estos momentos estamos en un proceso donde hay nuevamente algunos movimientos, entonces obviamente ahorita no puedo comentarte exactamente, pero normalmente esas son cosas que se hacen públicas, ¿no? Para mí, sí. Porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero para mí hay 3 preguntas que son fundamentales que te las quiero hacer antes de irnos de manera muy breve. ¿Por qué en Venezuela somos tan recelosos con indicadores financieros, valoraciones? ¿Por qué somos tan cerrados si, como tú bien dices, tú lo necesitas para poder levantar capital? Es decir, cuando tú vas afuera, una empresa de acá quiere pedir un préstamo en Estados Unidos, lo que te mandan es decir, bueno, haz tu estado financiero público en la bolsa de valores porque yo necesito que tú estés auditado. Totalmente. Y que tú tengas. Entonces, ¿por qué todavía, yo lo entiendo hace 10 y 15 años, pero por qué todavía somos tan recelosos con los datos financieros de nuestras empresas? Sí. Yo estoy del lado de no ser receloso. De hecho, creo que algo de lo que está cambiando los startups es que se publica abiertamente cuáles son sus valoraciones, etcétera. En el mercado
tú vas conociendo porque se vuelve prácticamente público a qué precios son las últimas valoraciones de los distintos emprendimientos en los que... Hoy ves sus estados financieros, ves qué tan apalancado estás. En el caso de los startups, incluso en Latam, mientras estás privado y no has salido a la bolsa, suele ser más lo que ellos quieren, o sea, lo que ellos publican mostrar de la operación. Normalmente eso lo suben a Crunchbase, etcétera, y se hace público. Yo estoy más de ese lado. Ahorita el caso puntual de Ryder es porque son eventos privados entre accionistas, etcétera, que donde no revelan normalmente las operaciones. Y porque no ha sido una empresa que se ha dedicado nosotros la última vez que levantamos capital fue a principios del año 2022. De resto hemos hecho bootstrapping, que es que tú creces con tu propio dinero, etcétera. Pero fíjate que hemos hablado abiertamente de cuántos viajes hacemos. O sea, eso ha cambiado muchísimo. Y yo creo que lo que está cambiando es el mundo de las startups. Creo que en los modelos tradicionales, en Venezuela y en Latam he visto mucho ese recelo porque, no sé, yo estimaría a lo mejor preocupación con temas de seguridad, etcétera. No estoy 100% claro. Pero yo creo que yo estoy más del lado de la apertura, porque además creo que se le da dinamismo al mercado. Ok, y ahora para finalizar, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores financieros que tú dices, mira, yo prendo mi computadora y yo reviso esto para saber cómo está yendo mi empresa? Sí, mira, en caso de Ryder, y evidentemente es cantidad de transacciones. Obviamente veo cantidad de conductores activos, eso es súper importante porque es un tema de oferta y demanda, igual que clientes activos. Y la tasa de crecimiento. Esos son como, porque estás en un modelo donde todavía estamos convencidos de que el mercado es más grande, estás en un modelo de crecimiento, entonces estás muy pendiente de cómo estás impulsando esa ¿Tienes un sueldo como director, como CEO de la empresa? Ahorita sí, pero al principio no lo tenía. De hecho, me acuerdo cuando uno de los inversionistas entra, pone a un director de finanzas, porque, bueno, era su condición, ¿no? Entonces, este director de finanzas tenía que tener un sueldo. Ya teníamos un año en Ryder y yo más bien no tenía sueldo, 0 sueldo, ¿no? Entonces, este director de finanzas empieza a exigir que quería un sueldo. Yo le digo, bueno, póngale sueldo. No, porque es que cómo ponemos, porque ellos eran muy financieros, cómo ponemos en los balances que el director de finanzas tiene sueldo, tú no tienes sueldo, no sé qué cosa. Y yo como que, bueno, pero es que el dinero lo quiero es gastar en mercadeo, o sea, no me pongan sueldo. Y al final fue una discusión para ponerme sueldo. O sea, los socios discutían conmigo para ponerme sueldo, o sea, los inversionistas, y al final me pusieron un sueldo con el cual, en verdad fue una bendición, porque vivo más tranquilo, puedo cubrir mis gastos, etc. Claro. Y los inversionistas allí, para finalizar, concreto, entiendo que se hace trimestral o una vez al año. ¿Tienen han repartido ganancias a estas alturas? O sea, mira, ¿ellos reciben algo o todo se sigue reinvirtiendo? Todo se sigue reinvirtiendo. No tenemos estipulado que sea una empresa que reparta dividendos, sino que una empresa que apuesta a su valoración futura. Listo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Ha sido espectacular y quedamos muchas cosas por hablar, pero seguramente si tú eres emprendedor y estás del otro lado, te va a servir un montón. @ la Radio Podcast 96.9 FM, @ José Gabriel Arapé, mis redes sociales. No pido dinero por invertir, me crean 3 o 4 cuentas todos los días. Yo me dedico a la educación financiera. Chao, nos vemos en el siguiente programa.